Hola chicos, aquí vamos a trabajar el tema del aparato urinario y tenemos que definir cuáles son sus componentes. Vamos a ver que está constituido por el órgano filtrante, que es el riñón, que recuerden que tienen una localización retroperitoneal, y estos van a drenar hacia los uréteres, quien a su vez va a drenar hacia la vejiga, que va a funcionar como un reservorio de la orina hasta el momento entonces de la micción, desde la cual va a drenarse la orina a través de la uretra. Bien, hablando un poco de los riñones específicamente, sabemos que son órganos pares que tienen forma de habichuela, que están rodeados por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Como sabemos, todas las cápsulas tienen la misma configuración y en este caso pueden aparecer algunas fibras musculares lisas. Va a estar rodeado por abundante tejido adiposo y en conjunto esto va a formar la fascia de Gerota. Vamos a tener que todas las estructuras vasculares, o sea, la arteria renal y la vena renal, así como el uréter, emergen o se introducen al riñón, dependiendo de la estructura que sea, a través del hilio renal. Si hacemos un corte, una bisección del riñón, vamos a ver que tiene dos grandes zonas, lo que sería la corteza, que es más periférica, y una médula que es más central y que va a estar dominada por la presencia de estas estructuras que son las pirámides renales. Por su vascularización, el riñón se va a dividir en lóbulos. Cada lóbulo tiene una vascularización independiente, lo cual permite seccionar el riñón en el caso, por ejemplo, de si tenemos una alteración de la circulación o un daño, ya sea por un proyectil o por cualquier razón, en el lóbulo inferior, pues podemos eliminar esa parte quirúrgicamente y el resto del riñón puede seguir funcionando. Como ustedes pueden ver, la arteria renal penetra a través del hilio y se va a bifurcar transcurriendo paralelamente a las pirámides renales. Y luego de ahí van a emerger entonces las pequeñas arterias arcuatas que van a transcurrir sobre la pirámide renal entre la médula y la corteza, y a partir de ahí entonces empiezan las arteriolas, la arteria interlobular y de ahí la arteriola aferente. Vamos a verlo aquí. Tenemos la arcuata, la arteria interlobar o interlobular y luego entonces emerge la arteriola aferente. Esta arteriola aferente va a formar el ovillo glomerular, que no es más que una serie de capilares que van a estar enrollados dentro de lo que sería la cápsula de Bowman. Como pueden ver, esa arteriola aferente emerge como arteriola eferente y eso es importante, es una de las estructuras o una de las localizaciones en el cuerpo en donde una arteriola entra a un capilar y luego emerge como otra arteriola, no como una vénula como estamos acostumbrados de verlo. ¿Y por qué es esto? Porque esta arteriola eferente entonces va a ir a los túbulos y los va a nutrir, los va a irrigar, formando otra red capilar, como se puede ver aquí, otra red capilar, y es ahí en donde entonces se originan las vénulas, que van entonces a seguir un trayecto similar a las arterias para drenar de nuevo por el hilio renal. Importante, la formación de la vénula ocurre en los capilares peritubulares. A partir de la arteriola aferente se forma el capilar peritubular y emerge entonces la vénula. Como podemos ver en esta imagen, la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón y va a estar constituida por varios componentes. Vamos a tener que está formada por el corpúsculo renal, antes llamado glomérulo sencillamente, es el corpúsculo renal, y una red de túbulos que van a ayudar a modificar el filtrado glomerular.
El corpúsculo renal entonces va a drenar hacia el túbulo contorneado proximal, o más bien hacia el túbulo proximal que se divide en dos, el túbulo contorneado y la parte recta del túbulo proximal. Este drena entonces hacia el segmento delgado y se continúa con la parte recta del túbulo distal. Luego le sigue la parte contorneada o convoluta del distal, que va a drenar en el tubo colector o en el conducto colector, que este cruza toda la pirámide renal, fíjense la diferencia aquí, corteza y médula, y va a drenar entonces en la papila, que a su vez se abre hacia los cálices renales. Entonces hay un concepto que hay que entender, que es el concepto del asa de Henle. El asa de Henle va a estar formado por tres componentes: la parte recta del túbulo proximal, el segmento delgado y la parte recta del distal. Entonces, de acuerdo a la longitud del asa de Henle, vamos a dividir las nefronas en dos tipos: la nefrona cortical, que su segmento, su asa de Henle alcanza poca profundidad a nivel de la médula, en contraposición con la nefrona yuxtamedular, que su segmento delgado es bastante profundo en la médula. Funcionalmente no hay diferencias. Es básicamente algo morfológico y para el punto de la fisiología tampoco implican ninguna diferencia. Lo que sí quiero recalcar es que, si se fijan, todos los corpúsculos renales se mantienen siempre a nivel de la corteza. A nivel de la médula no tenemos corpúsculos renales. Y tenemos que definir cuáles son sus componentes. Vamos a ver que está constituido por el órgano filtrante, que es el riñón, que recuerden que tienen una localización retroperitoneal, y estos van a drenar hacia los uréteres, quien a su vez va a drenar hacia la vejiga, que va a funcionar como un reservorio de la orina hasta el momento entonces de la micción, desde la cual va a drenarse la orina a través de la uretra. Bien, hablando un poco de los riñones específicamente, sabemos que son órganos pares que tienen forma de habichuela, que están rodeados por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Como sabemos, todas las cápsulas tienen la misma configuración y en este caso pueden aparecer algunas fibras musculares lisas. Va a estar rodeado por abundante tejido adiposo y en conjunto esto va a formar la fascia de Gerota. Vamos a tener que todas las estructuras vasculares, o sea, la arteria renal y la vena renal, así como el uréter, emergen o se introducen al riñón, dependiendo de la estructura que sea, a través del hilio renal. Si hacemos un corte, una bisección del riñón, vamos a ver que tiene dos grandes zonas, lo que sería la corteza, que es más periférica, y una médula que es más central y que va a estar dominada por la presencia de estas estructuras que son las pirámides renales. Bueno, como vemos en esta imagen, lo que estamos visualizando es la irrigación del riñón. Y es muy importante que vean la forma en cómo se ramifica la arteria renal. La arteria renal penetra por el ilio y luego va a emitir ramificaciones que van a discurrir paralelamente a la pirámide renal y posteriormente discurren de manera horizontal entre la interfaz de lo que sería la corteza y la médula, como se puede ver ahí. A partir de ahí emerge una nueva ramificación, que es la arteria interlobular, que sería esta que se ve aquí en esta imagen, y esta a su vez se ramifica y emerge la arteriola aferente. La arteriola aferente va a formar el ovillo glomerular, que es una red de capilares que van a estar densamente empaquetados dentro de lo que sería la cápsula de Bowman. A partir de ahí emerge la arteriola eferente. Importante que entiendan esto. De la arteriola aferente luego se forma el capilar y en vez de emerger una vénula,
emerge una arteriola eferente, que luego se va a los túbulos y forma entonces una red capilar, que es los llamados capilares peritubulares, y a partir de ahí entonces emerge la vénula, como ven ahí, que va entonces a drenar a la vena interlobular, y de ahí sigue el mismo recorrido hasta salir por el ilio por la vena renal. Entonces, como pueden ver, cada pirámide tiene su propia vascularización. A partir de la vascularización de cada pirámide emergen una serie de arterias que finalmente dan origen a la arteriola aferente, que va a formar el ovillo glomerular y va a emerger como arteriola eferente para ir a irrigar los túbulos, y se llaman los capilares peritubulares, desde donde entonces emerge la vénula, que va a salir finalmente por el ilio como la vena renal. Bien, la unidad funcional y estructural del riñón es la nefrona, que está constituido por el corpúsculo renal y una serie de túbulos que empiezan con el túbulo proximal en su parte contorneada, luego su parte recta, el segmento delgado y luego el tubo distal con su parte recta y su parte contorneada, drenando en lo que sería el tubo colector, que va desde la corteza hasta la médula y llega hasta la papila renal, en donde drena a lo que serían los cálices. Quiero que se fijen en esta porción de aquí. Vamos a borrar todo. Y quiero que se fijen cómo el tubo distal se devuelve desde la médula y hace contacto de nuevo aquí con el corpúsculo renal. Y eso es importante porque en ese punto es que se va a observar o va a estar presente el aparato yuxtaglomerular, que lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden esto, como el tubo distal se devuelve y hace contacto con el corpúsculo renal. Bien, de acuerdo a la longitud del segmento delgado, podemos clasificar a las nefronas en dos. Las nefronas corticales, que su segmento delgado discurre poca distancia a nivel de la médula, y la nefrona yuxtamedular, la cual va profundamente hacia la médula. Algo que no varía es la localización de la nefrona o del corpúsculo renal, más bien a nivel de la corteza. Todos los corpúsculos renales se van a localizar a nivel de la corteza del riñón. Bien, vamos a conocer el corpúsculo renal. Tenemos que saber que siempre va a estar localizado en la corteza, como dijimos anteriormente, y que tiene, a pesar de que es una estructura bastante esférica, tiene dos aperturas. Una apertura, que es el llamado polo vascular, por donde entra la arteriola aferente y sale la eferente, y va a tener otra apertura, que es el polo urinario, que es donde se inicia el tubo proximal. Entonces, internamente en el corpúsculo vamos a ver lo que sería una red de capilares fenestrados, que es lo que se ve aquí, y que van a estar rodeados de un espacio vacío, que es lo que se conoce como el espacio urinario. La sangre entra por aquí, se va a filtrar en los capilares, sale el espacio urinario y de ahí inicia su recorrido hacia el túbulo proximal. El ovillo glomerular está rodeado por lo que sería la capa parietal de la cápsula de Bowman, que está conformada, como se ve en la imagen, por un epitelio plano simple. Pero si hay una capa parietal es porque hay una visceral, ¿verdad? Entonces, la capa visceral está constituida por estas células que son los podocitos. Si vemos más de cerca el capilar, vemos que tiene un endotelio fenestrado. Sabemos que los capilares fenestrados tienen una membrana basal continua y por detrás de esa membrana basal, que sería esta que está representada aquí, vamos a tener al podocito. El podocito tiene prolongaciones de su citoplasma que terminan al final en pequeños pies igualitos que los astrocitos, que son llamados pedicelos. Se ve aquí en esta microscopía electrónica.
el podocito y luego vemos los pedicelos. Los pedicelos, en conjunto con la membrana basal y el endotelio, forman lo que se llama la barrera de filtración glomerular, o sea que todo lo que esté en la luz del capilar tiene que atravesar esas tres capas para poder llegar aquí, al espacio urinario. Bien, resulta que, como yo siempre les digo, nada en el cuerpo está en el aire. Todo tiene que estar sostenido por algún tipo de tejido. En el corpúsculo renal vamos a tener un tipo especial de tejido conectivo que se llama mesangio. El mesangio está sintetizado por las células mesangiales. Las células mesangiales se cree que tienen función contráctil, ayudan a drenar un poco el capilar y también tienen fagocitosis. Lo que se supone que si sale cualquier célula o cualquier antígeno o cualquier agente extraño, pues esas células mesangiales que están aquí en el centro de los capilares, en esta imagen no se ven representadas, pues tendrían la capacidad de destruirla. Aquí vemos mejor el polo vascular, el polo urinario, el espacio urinario, la capa parietal de la cápsula de Bowman y los podocitos que constituyen la capa visceral de la cápsula de Bowman. Esto que ven aquí, quiero que lo recuerden, esto que ven aquí es el túbulo distal cuando regresa hacia la corteza, que hace contacto con el ovillo. Realmente con quien hace contacto es con el polo vascular. Bien, entonces esto aquí, esta imagen es una HE, pueden ver la cápsula de Bowman, pueden ver los capilares, estos espacios que ustedes ven ahí son los capilares del glomérulo y estas células que ustedes ven ahí en el medio, todos estos núcleos, pertenecen o a los podocitos o a la matriz mesangial, a las células mesangiales más bien. Y quiero que vean aquí, esto es un PAS, fíjense qué bien se tiñe la membrana basal de la capa parietal de Bowman y se tiñe muy bien el tejido conectivo del mesangio. Otra cosa que quiero que noten y les va a servir cuando lleguemos a patológica es que fíjense cómo los túbulos rodean completamente al ovillo glomerular, no hay espacios vacíos. Entre los túbulos hay tejido conectivo, claro que sí, pero no es muy evidente, están todos compactos. Y vamos a ver en algunas patologías que este espacio aumenta, que los túbulos se atrofian y eso va a ser importante en patológica. Les hablaba de la barrera de filtración, que tiene dos componentes, el endotelio, la membrana basal del endotelio, o llamada membrana basal glomerular, o lámina basal, y luego entonces los pedicelos. El filtrado no atraviesa el pedicelo, sino que atraviesa el espacio que hay entre ellos, lo que se llama la ranura de filtración. Y esto va a determinar que solo proteínas con una carga específica o con un tamaño específico o sustancias con estas cualidades específicas puedan atravesar este espacio que los restringe en tamaño, pero que como también es una célula, su membrana tiene carga eléctrica y los restringe de acuerdo a la carga y a la característica eléctrica de esa molécula. Bien, hablando un poquito de los túbulos, sabemos que en el túbulo la función básica es reabsorber la mayor cantidad de agua, aminoácidos, proteínas, vitaminas que hayan sido filtradas a través de la barrera de filtración y que realmente si le excretáramos entonces nos depletamos. Entonces, la función básica de los túbulos es la reabsorción de todos estos componentes, que resulta que la mayor cantidad de reabsorción ocurre en el túbulo proximal, por lo cual no es extraño saber que en el túbulo proximal las células son cilíndricas altas con muchas microvellosidades. Sin embargo, cuando ya llegamos aquí al tubo distal, realmente la reabsorción es mínima, por lo que el epitelio baja un poco, se convierte en cúbico simple, sigue siendo simple pero en cúbico, y ya va a tener pocas microvellosidades. En cuanto al segmento delgado, se llama así porque es el único segmento de todas las vías tubulares que tiene un epitelio plano simple, por lo cual ahí se da muy poca reabsorción, si de hecho se diera alguna.
Otra cosa que quiero aprovechar esta imagen es para que vean la red de capilares peritubulares, que son los que van a nutrir tanto a esas células como a recibir lo que se está reabsorbiendo para que se regrese a la circulación por las vías venosas. Bien, entonces cuando veamos la histología vamos a ver exactamente lo que decíamos. Un epitelio cilíndrico simple a nivel del túbulo proximal que va a tener muchas microvellosidades muy grandes y sirven para reabsorber el 70% de todo lo que se va a filtrar. Por supuesto, tiene muchas zónulas ocluyentes. ¿Por qué? Porque yo necesito que el tránsito sea transcelular y no intercelular, como ya sabemos. El segmento delgado, sabemos que es este. Sabemos que tiene un epitelio plano simple, bien bajito, tal vez no plano como todos los endotelios, pero muy bajito en comparación con el resto. Y el segmento delgado va a ser parte importante de lo que se conoce como el asa de Henle. El asa de Henle está constituida por tres componentes: la parte recta del tubo proximal, el segmento delgado en sí y la parte recta del distal. Entonces, ese es el asa de Henle. El tubo distal reabsorbe mínimamente agua y sodio y pues va a tener un epitelio cúbico simple. Lo vamos a dividir en tres, básicamente, en lo que es la parte recta y la parte contorneada, y entre ellas esta estructura que es la mácula densa, que forma parte importante del aparato yuxtaglomerular. A partir del túbulo distal, entonces se drena a lo que es el túbulo colector. El túbulo colector tiene dos tipos de células. Sigue siendo un epitelio cúbico simple, tiene pocas microvellosidades porque aquí se reabsorbe muy poco, y va a tener dos tipos de células, unas claras y unas oscuras. Básicamente se diferencian en su citoplasma, si una tiene el citoplasma más claro que las otras, que es más eosinofílico. Pero bueno, ¿qué es lo importante del tubo colector? Entonces, el tubo colector presenta unos canales transcelulares, que son los llamados aquaporina 2. Es bueno que ustedes estudien también los aquaporina 1. Los aquaporina 1 se encuentran en las células del túbulo proximal y se encargan del tránsito de agua. En este caso, esos canales son canales abiertos, por así decirlo, reabsorben todo el agua todo el tiempo, a diferencia del túbulo colector, que necesitan el estímulo de la hormona antidiurética. Cuando la hormona antidiurética actúa sobre los canales de aquaporina 2, se reabsorbe la mayor cantidad de agua y la orina por eso entonces se concentra. Acuérdense que la orina es lo que se excreta, ¿verdad? Entonces, mientras tanto estamos hablando del filtrado. Lo que pasa por el túbulo colector es el filtrado. Se va a concentrar ese filtrado porque se va a reabsorber mayor cantidad de agua y solo se van a excretar los desechos. Si no hay presencia de ADH, entonces la orina sale diluida porque estos canales no se abren y entonces el líquido puede fluir. No es todo el agua del filtrado porque acuérdense que se reabsorbe casi el 90% entre el túbulo proximal y el túbulo distales. Estamos hablando de ese último 10 o 5% que quedaría al llegar al túbulo colector, que pudiera entonces ser reabsorbido en su máxima expresión. Los túbulos colectores van a drenar en la papila renal, que a su vez se abre hacia los cálices renales. Bien, hablando un poco del aparato yuxtaglomerular, sabemos que está constituido por tres componentes. La mácula densa es una porción del tubo distal que está entre la parte recta y la parte contorneada, y es en esa porción que yo les he estado enseñando a lo largo del video en donde el tubo distal se devuelve y hace contacto con la arteriola aferente. En ese punto, las células que son cúbicas en el resto del túbulo, en ese punto de contacto se tornan cilíndricas y tienen la capacidad entonces de regular la excreción, la producción y liberación de lo que sería la renina.
La renina se produce en las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares son células modificadas de la muscular, de la arteriola aferente y en menor medida de la eferente, que pues sintetizan renina y deben estudiar entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente entonces lleva a vasoconstricción generalizada. Hay un tercer componente que realmente no se conoce su función, que son las células mesangiales extraglomerulares. Si vemos esta imagen, que a mí me gusta mucho, vemos de rojo aquí el endotelio, de amarillo los podocitos. Vemos cómo los podocitos se continúan con la capa parietal de Bowman, que es este epitelio plano simple. Todo esto aquí son podocitos. Pero fíjense cómo entre las asas capilares entonces tenemos las células mesangiales en azul. Las células mesangiales hay dos tipos, las intraglomerulares, que son estas que estoy señalando, y las extraglomerulares. Las extraglomerulares forman parte del aparato yuxtaglomerular. No se conoce muy bien su función, pero se cree que pudieran tener una función reguladora. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cómo funciona el aparato yuxtaglomerular? Bueno, pues resulta que si por la arteriola aferente viene llegando la sangre, ¿verdad? Se va a filtrar, sale del capilar, por aquí, hasta el espacio urinario, se va por el túbulo proximal, hace su recorrido, segmento delgado, llega al túbulo distal. Si en este punto la mácula densa, que tiene receptores para la osmolaridad, o sea, para la concentración de la orina, si detecta que la orina está muy concentrada, es decir, que tiene muy poco volumen de agua, tiene muy poco filtrado en ese nivel, entonces envía una señal a las células de la arteriola aferente para que liberen renina. La renina sale por aquí mismo, por el torrente sanguíneo, se va a toda la circulación sistémica y provoca una vasoconstricción. ¿Cuál es el efecto neto de la vasoconstricción? Que entonces por la arteriola aferente va a llegar más sangre, por lo cual el filtrado glomerular va a aumentar y de esa forma se evita que el riñón caiga en insuficiencia renal. Aunque suena un poco jocoso, a mí me gusta comparar el riñón con una bomba de agua de la casa, la famosa bomba ladrona. ¿Qué pasa si la bomba ladrona se queda sin agua? Pues la bomba ladrona sencillamente va a coger aire y no va a poder, luego, aunque tenga sangre, o aunque tenga agua, no va a poder enviar el agua. Eso mismo pasa en el riñón. Si el riñón se queda sin sangre, sencillamente entra en insuficiencia renal y todos sabemos lo que sucede con un paciente con una insuficiencia renal. Entonces, el riñón, como mecanismo de protección, libera la renina para provocar una vasoconstricción generalizada sistémica para que ese líquido que él necesita le pueda llegar por la arteriola aferente y entonces pueda seguir su proceso de filtrado. Ahora vamos a hablar de las vías urinarias. Sabemos que una vez ocurre la filtración a nivel del corpúsculo renal y atraviesa este filtrado a través de los túbulos, pues se va modificando, se va concentrando y drena entonces desde el túbulo colector hacia la papila renal. A partir de ahí entonces la orina pues emerge hacia lo que serían los cálices menores, cálices renales menores y de ahí a los mayores, sale hacia la pelvis renal, sigue su recorrido por el uréter hasta llegar a lo que sería la vejiga, en donde se almacena hasta el momento de la micción, por donde entonces va a salir hacia la uretra. Cuando vemos la composición histológica de lo que serían las vías urinarias, sabemos que desde el inicio de las propias vías, desde los cálices renales hasta la uretra, vamos a encontrar urotelio. Este urotelio tiene muchas zónulas ocluyentes, lo cual lo hace poco permeable y aquí realmente no se modifica la orina. No hay absorción ni tampoco secreción.
Entonces, cuando vemos el urotelio a nivel de los cálices y la pelvis renal, este va a estar constituido por apenas 2 a 3 capas. Bajando ya por el uréter, vamos a ver que es un poco más grueso, puede tener 4 o 5 capas, y en la vejiga encontramos de 6 a 8 capas de células. Esto es importante porque cuando estemos en patología vamos a ver que hay tumores de las vías urinarias, o sea, tumores de específicamente el urotelio, que cuando están bien diferenciados, lo único que vamos a notar de diferente con el urotelio normal es que va a tener más de las capas que se supone que debemos ver en esa localización. Por ejemplo, en la vejiga podemos llegar a tener hasta 15 capas y ya eso es una neoplasia. Bueno, pues por debajo del urotelio tenemos tejido conectivo, que es la lámina propia, que la vemos aquí, y luego entonces capas musculares, sobre todo ya a nivel desde el uréter hasta la uretra. Una cosa importante es que aquí vamos a tener 2 capas predominantemente, una longitudinal interna y una circular externa, y en la vejiga aparece una tercera capa por aquello de la importancia del músculo a nivel de este órgano. Por fuera, siempre recubiertos de una adventicia. Aquí tenemos un corte transversal del uréter, fíjense que su luz es estrellada, está cerrada la mayor parte del tiempo cuando está vacío, y va a estar tapizado por el urotelio, que ya conocemos sus características histológicas. Aquí ven una microscopía de lo que sería el uréter, tapizado por el epitelio, por debajo la lámina propia, capa muscular y detrás una adventicia. Fíjense la gran cantidad de tejido adiposo que contiene y esto ayuda a proteger el uréter de impactos. Otra microscopía, van a ver el urotelio, la lámina propia y las capas musculares. Más de cerca, para que vean cómo se ve la luz cuando el urotelio está relajado y cuando está distendido. Y aquí llegamos a la vejiga. Fíjense que el urotelio es mucho más grueso y que la capa muscular también es más gruesa porque aquí va a tener 3 capas. Una comparación, urotelio relajado, urotelio distendido. Bien, cuando llegamos a la uretra, vamos a ver que hay diferencias importantes entre la uretra masculina y la femenina. Una de ellas es la longitud, pues la uretra masculina es muchas veces más larga que la femenina, por lo cual vamos a poder identificar en ella 3 porciones. Una porción prostática, una porción membranosa y una porción peniana o esponjosa, porque va dentro de los cuerpos esponjosos. Cada una de ellas va a tener particularidades histológicas diferentes. Por ejemplo, la uretra prostática va a recibir a los conductos eyaculadores, que estarían por aquí. Va a estar tapizada por un urotelio que reposa sobre una lámina de tejido conectivo laxo y por detrás músculo liso. En la membranosa, pues como esta es la que atraviesa el diafragma urogenital, vamos a encontrar ya que el epitelio va cambiando. Es un epitelio que ya se va volviendo pseudoestratificado o incluso hasta estratificado y por detrás tiene el músculo del esfínter uretral. Cuando llegamos a la uretra esponjosa, que es esta, entonces vamos a ver que ya este epitelio que era pseudoestratificado o estratificado pero cilíndrico se convierte en plano y de esta forma entonces ya desemboca a nivel del glande. Encontramos glándulas intraepiteliales, que son las llamadas glándulas de Littré, y está ausente la capa muscular. En cuanto a, bueno, aquí tienen una histología, lo que sería la uretra, el epitelio, la lámina propia, con todo esto es lámina propia, con lo que serían las glándulas de Littré, que van a drenar directamente hacia la luz uretral. A los lados de esta uretra, saben que es la esponjosa porque tengo las glándulas de Littré. A ambos lados, lo que vemos aquí son los cuerpos esponjosos.
Bien, la uretra femenina pues es muy particular porque apenas tiene de 2 a 3 centímetros, es muy corta. Entonces ese cambio que vemos en la masculina desde un epitelio puramente estratificado pero transicional, que luego se convierte en cilíndrico pseudoestratificado y luego cilíndrico estratificado y luego plano estratificado, que lo hace más o menos 10-12 centímetros, pues aquí en la uretra femenina lo va a hacer en 2 centímetros. Así es que la histología es muy variable de una mujer a otra, pero sabemos que a nivel de la uretra cercana a la vejiga es urotelio y de ahí cambia rápidamente hacia un plano estratificado pasando los epitelios que ya mencionamos. Al final aquí en la desembocadura pues es plano estratificado, va a tener también glándulas en la lámina propia, también llamadas glándulas de Littré. Va a estar rodeado por músculo liso, que serían los músculos de la pelvis, ¿verdad? Los músculos del diafragma pélvico. Y importante, a nivel de su extremo distal, pues no va a tener adventicia porque va a estar cubierto por la adventicia de la vagina y de esta forma está protegida. Aquí hay una comparación de la uretra femenina y la uretra masculina. Importante reconocer que en la masculina voy a tener alrededor lo que serían los cuerpos esponjosos, que no están presentes en la femenina. Bueno chicos, hasta aquí esta clase de aparato urinario. Cualquier pregunta, por favor, saben que estoy disponible para responderla. Estudien mucho. Bye bye.